En la primera carta de Pedro corresponde el capítulo 2, el versículo 9. Sucesivamente hay que aprender un poco de esto. De esa manera somos edificados, llevamos una palabra al corazón y somos enseñados. La primera carta de Pedro en su capítulo 2, el versículo 9 y el versículo 10, hermanos. Recuerden que la vez anterior hablábamos productos de la salvación y del nuevo nacimiento. Hoy el apóstol nos enseña que somos linaje escogido. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Amén. Dice la palabra del Señor: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Siéntense, mis queridos hermanos. Mantengamos todos los dos versículos abiertos. Desglosaremos, desmenuzaremos las palabras de los dos versículos. Cuando hablamos de linaje escogido, son todos los privilegios que se nos da después que somos salvos. Nadie puede entender qué es linaje si no conoce la palabra de Dios. Y los privilegios, decíamos el domingo pasado, que era primero ser salvo, lo segundo ser santificado, y que nadie que sea salvo no se va a santificar. Eso es una injerencia de Dios, hermanos. Eso no es un trabajo de la iglesia, ni es una labor pastoral. Es una injerencia de Dios. Recibiste a Cristo, sos salvo. Ahora que eres salvo, tienes que dar fruto de arrepentimiento. A raíz que somos salvos, tenemos privilegio. ¿Cómo se pudiese ver a una persona sin conversión predicando el evangelio? ¿Cómo se puede catalogar a una persona cantando una alabanza a Dios, leyendo la Biblia sin ser salvos? Eso es incoherente. No tiene sabor. ¿Cómo se puede ver una persona hablando del linaje real ni sabe qué es salvación? Los que estamos aquí y los que están en las redes, allá en radio, saben que es salvación y saben que es perdón de pecado. La salvación no se la inventó un pastor. El perdón de pecado no es producto de la iglesia o de un altar. La salvación y el perdón de pecado es producto de la gracia del Señor Jesucristo. Nadie puede negarlo, hermanos queridos. Por eso el profeta Ezequiel dice: el impío no puede enseñar al impío. El pecador no puede instruir a los santos. Jesús lo explicó: un ciego no puede guiar a otro ciego, hermanos. A partir de ahí, pórtense bien o portémonos bien,
que se nos acepta la idea. Qué feo que usted esté evangelizando a otro y usted haciendo lo incorrecto. Usted tiene privilegio de servir a Dios. Le regalan una corbata, ¿dónde la va a lucir? En el culto. Le regalan un traje, un smoky, ¿dónde lo voy a lucir? En la iglesia. No voy a ir a la playa con corbata y saco. No vas a ir a un partido de fútbol con corbata y traje, ni que fuera miembro de la FIFA. No lo puedes hacer. ¿Dónde vamos a aprender a amar a Dios? En la casa de Dios. ¿Dónde vamos a aprender a servir a Dios? En el evangelio. Bendito los nacidos de nuevos. Linaje escogido. Y somos los portavoces de Dios. Pedro dice, ustedes son los portavoces de Dios, pero solo a sus escogidos es dado este privilegio. Yo digo, me enorgullece cuando usted participa de los favores de Dios. Y me pone triste cuando usted no se define por la gracia ni por la iglesia que lo vio nacer. O sea, me pone triste en el sentido de que pueden haber otros incentivos, pero nuestra responsabilidad es estar aquí como escogidos de Dios. Ahora dice el verso 9: mas vosotros sois linaje escogido. Quedémonos porque hay que estudiar palabra por palabra. Aquí hay un cambio introductivo, lo cual solo se puede entender a los que son iglesias del Señor. Usted que está escuchando, usted que está viendo lo que estamos aquí, y si no somos salvos, no nos podemos llamar linaje escogido. Somos parte del montón, pero no salvos. Somos parte de un rebaño, pero no salvo. Somos parte de un rebaño, pero igual que los cabros, y discúlpenme, porque los cabros no tienen pastores. Las ovejas sí tienen pastores. Creí que iban a aplaudir, hermanos. Pero dice, somos linaje. Este es un problema introductivo. Cuando decimos un cambio de introducción al versículo, mas vosotros sois linaje escogido. El linaje escogido, obviamente, es un lenguaje que suena para Israel. Si usted ve, usted dice Israel es el lenguaje, es correcto, pero aquí se lo voy a explicar. El problema es que Pedro no le está escribiendo a los judíos. Pedro le está escribiendo este capítulo a los gentiles. Y es ahí el gran rollo de los predicadores que se encharralaron cuando explicaban esto. Y decían que el linaje escogido solo era para Israel. Pero los que sabemos trasfondo histórico y sabemos apología, conocemos bien que Pedro, la primera carta, se la escribe a los exportados o a los perseguidos y a los que fueron perseguidos por el imperio romano. Y ningún judío ha sido perseguido por ser evangélico. Los judíos no han sido perseguidos por ser protestantes. Los únicos perseguidos son las iglesias gentiles. ¿Le quedó claro? Vaya, veamos. Todo este lenguaje suena para Israel, para algunos expertos en teología. Estudien bien la historia, señores. Profundicen más las cosas. Pero el contexto es para la iglesia de Jesucristo. Es que aquí muchos obsoletos cuestionan esto y dicen, hay promesas que son para Israel. Yo estoy de acuerdo,
Pero hay promesas que son para nosotros los gentiles. El problema es que la primera iglesia de Dios es Israel. Y la otra iglesia, que son los gentiles, es la que Él compró a precio de sangre. Dicen muchos, es que no pueden combinar, dicen, no pueden conjugar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Usted que no se ha profundizado. Nosotros conocemos perfectamente que Pedro le está explicando a la iglesia gentil. Eso lo entendemos. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Y para qué le está explicando a un judío si un judío por nacimiento es heredero de la promesa? Esto es para nosotros. Siéntanse orgullosos, hombres. Tenga un poderoso y fuerte aplauso a Dios que suene. Porque esto me enorgullece a mí. Y ahora, recuerde que Israel inicia con un hombre. Y aquí con toda la serenidad le explicaré. Israel inicia con un hombre. Y el hombre fundamental que Israel inicia es Abraham. Dios hizo un pacto con Abraham bajo un monte que se llama Hebrón. Y por eso que desde ahí se llaman los hebreos. En el pacto que hizo en el monte y el árbol llamado Hebrón. Y de Abraham nace Isaac. Y de Isaac nace Jacob. Y de Jacob le nacen 12 hijos. Y los 12 hijos son los 12 patriarcas de Israel. Y allá en el monte, cuando pelea el ángel con Jacob en aquella mañana, le dice el ángel: por favor, suéltame, porque está amaneciendo. Y le dice Jacob: si no me bendices, no te suelto. Y se le agarró el cuello al ángel del Señor. Entonces le dijo el ángel: suéltame, raya el alba, viene el sol, suéltame, no quiero que nadie me vea aquí. Pero sin embargo Jacob le dijo: hasta que no me bendigas no te suelto. Si no me bendice no te suelto. Y el ángel le dijo: ¿y cómo te llamas? Me llamo Jacob. Desde aquí no te llamarás Jacob, te llamarás el Israel. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso a Dios? Te llamarás Israel. Entonces, desde ahí, la nación de Israel empieza con un hombre. Pero cuando se produce el éxodo a través de Moisés, ahí es que el Señor le dice a Israel: tú eres mi hijo y yo soy tu padre. ¿Saben qué es el éxodo, verdad? La gente dice: mi hijo emprendió un éxodo. Va para el norte, pues. No significa salió de su casa. Entonces el éxodo significa salida, en camino. Y cuando el Señor produce el éxodo de Israel, lo saca de Egipto, desde ahí Israel se llega a convertir en linaje escogido. Recuerde que fueron esclavos del antiguo faraón. Y cuando murió el primer faraón, no reconoció a los hijos de Israel, de Jacob. Y los persiguió, los acaparó como esclavos, como capataces. Y ahora viene, pasaron el tiempo, corre el tiempo y la historia. En el éxodo se convierte Israel en escogido del Señor. ¿Qué significa linaje? Digan conmigo: descendencia. Tu linaje, tu hijo, tu nieto, tu bisnieto. Y yo le pregunto a usted: ¿y usted de qué linaje es, hermano? Soy de los Sortos. ¿Por qué? Sáqueme la explicación por qué los Sortos. Es que mi bisabuelo, mi otro tatarabuelo, y empieza a hablar del linaje. Y usted me dice: pastor, yo quiero que usted me explique de dónde vienen los Polillos y los Paradas. Uy, es un gran cuento. Somos únicos apellidos. Es una gran historia, hermanos. Y entonces, sin embargo, pero hablar del linaje de ustedes es común. Hablar de los Medranos, pues aquí yo veo que ustedes tienen una explicación obvia, que al final todos terminan en la misma matata.
Sí, al final es así. Por eso que se quieren bastante, ¿verdad? Sí, es el linaje real. Pero cuando hablamos de Israel, hablamos de la descendencia, de una descendencia real. Mas vosotros sois linaje. Hay que ver la idea, hermanos. Sin embargo, la descendencia, Isaac, Jacob y todo, es el pueblo escogido de Dios. Esto se mantuvo, este linaje real o la descendencia judaica se mantuvo más o menos 2200 años. Ahí se mantuvo el linaje real judío, 2200 años, hasta que llegó Jesucristo. Cuando llegó Jesucristo, las cosas cambian. Es que cuando llega Jesús, las cosas cambian. Dios cuando llega, haya las cosas boca abajo, haya las cosas al revés, y le haya vuelta y le da vuelta. Cuando usted vino a Cristo, ni sabía quién era, cómo se llamaba y qué significaba. Ahora sí sabemos cuánto valgo. Ahora sé qué significo para Dios, hermanos. Eso es maravilloso. Pero esto se mantuvo así, donde estaba claro y constantemente por cultura. Miren, hermanos, por cultura, por enseñanza, por tradición, por herencia, Israel es el pueblo de Dios. Y eso nadie puede negarlo. Históricamente, por cultura, genéticamente, antropológicamente, científicamente e históricamente, Israel es el pueblo de Dios. Y benditos los de Israel. Y alguien vino a cuestionar por qué teníamos la bandera de Israel. ¿Qué creen, que tenga la bandera de Venezuela o de Cuba? No, hombre, es el pueblo bendito del Señor. Y alguien dijo, ¿por qué tienen la bandera de Estados Unidos? Y a ustedes que les interesa, ¿no ves que Estados Unidos es el mejor amigo de Israel? ¿Y para qué tiene la bandera del Salvador? ¿Dónde nacimos nosotros? Sean coherentes. Seamos coherentes lo que explicamos. Benditos los de Israel. Y sin embargo, el linaje escogido es Israel, las promesas. Pero en esta carta se cambia el contexto. En esta carta de Pedro se cambia el concepto. Se aplica este término a la iglesia gentil. Que todo aquel que estudia bíblicamente el documento sagrado sabe perfectamente que el único linaje escogido en el planeta es la iglesia que él compró a precio de sangre. Los de Israel son salvos por promesa. Son salvos por Abraham. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí está. ¿Y usted? No, usted sin Cristo, ni el pastel no vale nada, hermanos. Usted no es nada. Usted que se cree la gran cosa, sin Cristo usted no es nada. Pero ahora que somos linaje escogido, me siento feliz. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso a Dios los que son linaje escogido? Claro. Y aquí viene todo aquel que sabe esto. Muchos se enorgullecen con una fantasía religiosa. Oiga bien lo que estoy explicando. Muchos se enorgullecen con una fantasía religiosa que son judíos. Tenemos 3 predicadores medio famosos en Latinoamérica y que ellos discuten que son judíos. Pero ¿cómo usted va a ser judío si nació en Uruguay? El otro que discute que es judío es chileno con una mezcla italiana. Y el otro que dice que es judío y es nicaragüense. Su apellido Bolay. O sea, señores,
No, no seamos, o sea, por favor. El único que puede llamarse judío es que sea de padres judíos. Pero ellos tienen una fantasía. Y esa fantasía de ellos los ha llevado a mentir a la misma iglesia. Y la gente cree que ellos nacieron en Israel. Ellos no han nacido en Israel. Fueron a una excursión a Israel, se hicieron amigos de un rabino y dice que son hijos del rabino. Ah, no sean payasos, hermanos. ¿Cómo la gente tiene esa fantasía religiosa? Alguien me dice, ¿y para ser judío qué necesito? Haber nacido en Israel y que sus padres sean judíos y que su descendencia sea judía y que estudió en Israel. Eso es una descendencia judía. Pero usted nació en Uruguay como aquel señor con un gorrito así y dice que es rabino judío. Eso se llama fantasía teológica. Eso es una fantasía teológica. Esa gente no es judío. Ni los que repiten totopote para Semana Santa aquí. Quieren ser judíos, queriendo ser de linaje real. Y eso no se puede, hermanos. Si nació fuera de Israel, usted es un gentil y se acabó. Repito para que se lo graben bien. Si nació fuera de Israel, usted es un gentil o es un advenedizo o enemigo de Dios. Eso es así. Entonces, el versículo 9, por favor. Mas vosotros sois linaje escogido. Cuando Pedro recibe la revelación del Espíritu Santo para escribir este versículo, esta formación bíblica causó una bomba de tiempo. Si ustedes supieran la historia cuando este versículo se escribió, los primeros que brincaron de alto fueron judíos. Y le dijeron, ¿por qué estás diciendo eso? Era una revolución. Así cuando usted le dice al pastor, pastor, ¿por qué dijo eso? Hubieras explicado esto, hubieras dicho lo otro. A Pedro le dicen lo mismo. Pedro escribe, mas vosotros sois linaje escogido. Causó una revolución. A los gentiles les benefició, pero a los judíos no. Porque el linaje escogido, dijeron los eruditos, Pedro, saca ese texto de ese versículo. Cuestionaron a Pedro en la era que lo escribió. Porque los eruditos revisaban los escritos de los apóstoles antes de convertirlos en pergamino y de meterlos a las bibliotecas judías. Y los rabinos vieron y dijeron, Pedro, venga para acá, te equivocaste. Estos no son linaje escogido. Los eruditos discutían con Pedro y Pedro se hizo el humilde, el sencillo, y les dijo él, allá ustedes si quieren arrancar lo que el Espíritu Santo ha inspirado. Y se quedó así. Pero los rabinos, los miembros de la religión judías no estaban de acuerdo con Pedro, porque le dijeron, el único linaje real somos nosotros. Somos nosotros, no son los gentiles. Y esta carta la vas a enviar a la iglesia de los gentiles. Y Pedro se mantuvo firme como los cristianos de hoy. Y en el verso 10 Pedro remacha el versículo 9 y le dice, vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora por la gracia de Dios soy pueblo. Eso no es para los judíos. Los judíos siempre fueron pueblo. Los judíos siempre fueron pueblo. Pero aquí el versículo es para los gentiles y no estaban de acuerdo. Sin embargo, por el evangelio y por la sangre de Cristo somos el pueblo de Dios. Y aunque no les guste a los judíos, pero lo siento, judíos, nosotros también somos pueblos por Dios. Usted cuando lee todo
Antiguo Testamento, hermano, échese a la bolsa este detalle porque es bien poco explicarlo. Cuando usted lee todo el Antiguo Testamento, todo el favor de Dios, ¿para quién es? Para Israel. Todas las promesas de Dios, ¿para quién son? Para Israel. Todo. Las promesas, los 10 mandamientos, para todo. ¿Para quién es? Todo. Dice, oye Israel, Jehová tu Dios uno es. En todo. Entonces, las bendiciones de Dios son para Israel. En el capítulo 30, en el último sermón, en el libro de Deuteronomio, cuando Moisés da la última tesis a Israel, les dice, oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Si queréis ser pueblo de Jehová y pertenecer en su linaje real, obedecéis a Dios y a vuestros mandamientos. Como Jehová estuvo con Abraham, con Jacob, con Isaac, también estará con vosotros. Eso selló la palabra. Aquí se vale, selló la palabra para Israel. Entonces, no hay promesa para gentiles. No, ninguna promesa hay para la gente gentil. Siempre nos vieron como enemigos, albedenizos, intrusos, usurpadores. Pero no hay promesa para los gentiles. No existe. Esto cambió cuando vino Jesús. Aún, mire, aún el mismo Jesús lanzó expresiones fuertes y dijo estas palabras: no vayas por caminos de gentiles. ¿Lo han leído? No vayan por camino de gentiles, sino vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque a Jesús le interesaba su pueblo. Lloró por Jerusalén. Y Juan, el teólogo, les desarma la tesis a los rabinos y les dice: señores, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos aquellos que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí vienen los albedenizos. Allí voy yo, ahí vamos nosotros, los que no éramos pueblos ni éramos familia real, ahora somos parte de la gran familia del Rey de Reyes y del Señor de los señores. Eso es emocionante, hermanos. Palabras fuertes. Por eso se recuerdan que una mujer de Sirio-Fenicia llegó a Jesús. Una mujer de Firocenicia, o de la palabra esta Sirio-Fenicia, es que la mujer tenía dos nacionalidades. Una nacionalidad de Siria y la otra era de Fenicia. Por eso se llama la mujer Sirio-Fenicia. Y cuando hablamos de la palabra Sirio-Fenicia, son dos nacionalidades. Era Siria y era de Fenicia. Y los dos pueblos son enemigos de Israel. Cuando la mujer viene y le dice a Jesús: mi hija está atormentada por un demonio, ve y la sana y la curas. El Señor se detuvo y los apóstoles le dijeron: no aguantamos más a esta mujer, no la soportamos más a esta mujer, haz algo por ella. Y la mujer se arrodillaba y decía: vaya y sana a mi hija que está atormentado por un demonio. Y Jesús se le quedó viendo y le dice: oye, muchacha, no es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos. Y la mujer se le quedó viendo así y le dijo: maestro, rabino, pero aún los perrillos comen las migajas que se le cae de las mesas de los amos. Aplaudan a Dios por eso. Eso causó impacto. Y Jesús dijo: ni en Israel he hallado tanta fe como en esta mujer. Y le dijo: ve, y el milagro está hecho, y al que cree todo le es posible.
Bueno, eso es maravilloso. Entonces, la mujer tenía dos nacionalidades. Por eso se llama Sirio-Fenicia, porque era de Siria y era de la ciudad de Fenicia. Los dos pueblos eran enemigos de Dios. ¿Qué es lo que Dios ha escogido? Y ahora explico otra vez el verso. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Por qué habla linaje escogido? ¿Qué es lo que Dios ha escogido? ¿Qué es? A los que creen en su nombre, a los que creen en su palabra y a los que renacieron de la verdad de Dios y por amor a su nombre, tanto como Israel como de gentiles. Dios, dice Pedro, hace una iglesia. Y aquí viene la otra explicación obvia. Porque cuando Pablo escribe en el capítulo 8, 9 y 10, más que todo el capítulo 10 de Romano, Pablo escribe y dice que castigará Dios a Israel por la incredulidad en ninguna manera. ¿Condenará Dios a Israel por blasfemias? En ninguna manera. Al contrario, dice Pablo, Dios permitió que ellos se cayeran para que se levantara otro pueblo. Entonces uno dice, ¿y cuál es el otro pueblo? Y aquí viene, somos nosotros. Y Pablo termina el capítulo 10 y dice, de dos pueblos, de ambos pueblos, hizo un solo pueblo. De judíos y de gentiles, Dios ha hecho la iglesia. Aplaudan a Dios. Dios ha hecho la iglesia. Por eso les digo que de dos pueblos Dios hizo la iglesia. Usted dice, pastor, se está contradiciendo. Un momento, muchachos, yo no me estoy contradiciendo. Es que hay dos pueblos de Dios, un rebelde y un original. El pueblo judío son los hijos de Isaac, y los gentiles y los albaneses, los kurdos y los musulmanes son descendientes de Ismael. Los dos pueblos. Entonces, ¿dónde están los gentiles? A un extremo, y al otro está Israel. Y Pablo dice, Dios permitió en su plan soberano que se cayera la planta original del olivo. Cuando se cayó la planta original del olivo, se pudo ver el injerto en la planta. Y en ese injerto vamos nosotros, que somos la iglesia del Señor Jesucristo. Y Pablo dice, no aborrezcáis a los de Israel, ni a los enemigos de Israel, porque gracias a esa planta que se cayó, nosotros somos pegados. Por eso vosotros sois linaje escogido, hermanos. Solo es cuestión de entender esto. Y ahora aquí, hermanos, usted cuando lee todo el Antiguo Testamento se da cuenta de tanta cosa. Y sin embargo, Pablo explica que de dos pueblos Dios sacó un solo pueblo. Pero para ser pueblo de Dios escogido, lenguaje correcto, hay que abandonar las prácticas antañas. Repito, para ser pueblo de Dios, dice Pablo, hay que abandonar las prácticas antañas. Las dos posturas son buenas, la de Pedro y la de Pablo. Pedro dice, vosotros sois linaje escogido. Verso 10, en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblo. La postura de Pablo, vean bien, la postura de Pablo es obviamente de que para ser linaje real hay que abandonar las prácticas. Porque Pablo ya no está viendo a un judío religioso o tradicional, un judío que hace procesiones y va al muro de los lamentos a llorar. Pablo está viendo un miembro de la iglesia de Cristo. Entonces, y para ser de linaje real hay que abandonar las prácticas. Pablo era un israelita, ¿sí o no? Israelita de la tribu de Benjamín. A Pablo no le podían dar garabato, discúlpenme la palabra.
No le podían engañar, porque Pablo era de la tribu de Leví, o de Benjamín, perdón, de la tribu de Benjamín. Y sin embargo, los judíos criticaron a Pablo y a Pedro por la postura. Pablo abandonó la religión pagana, ¿sí o no? Pablo abandonó porque era escogido de Dios. Y si no hubiera sido escogido de Dios, Pablo estuviera todavía en la historia como miembro del Sanedrín. Y no era cualquier persona. Pablo era un tipo inteligente. Por eso Dios lo llama. Pero Pablo dice: señores, para ser de la familia real hay que abandonar las prácticas. Es que para ser cristiano original hay que abandonar las prácticas del mundo. Amén. Esto ya no le gustó a la gente, ¿verdad? Es que para ser linaje real hay que abandonar. Pablo abandonó las prácticas paganas. Y ahí la postura de Pedro es que somos linaje. Y ahora tenemos la postura aquí en el verso 10. Mas vosotros sois linaje escogido. Ahora ya tuvieron claro el panorama que es un linaje escogido. A partir de ahí voy rápido a explicar lo siguiente. Real sacerdocio. Esto cuando Pedro vuelve a explicar y los rabinos lo vuelven a sentar a Pedro y lo cuestionan a Pedro y le dicen: estás equivocado, borra esa palabra. No, dice Pedro, porque no se puede, porque el único real sacerdocio son los hijos de Leví. Y entonces, y eso causa una bomba de tiempo y explota. Y por eso que quieren expulsar a Pedro de algunas sinagogas. ¿Por qué? Porque Pedro está confundiendo supuestamente y está contradiciendo los escritos antaños y dice: vosotros sois linaje escogido. Israel está celoso. Y ahora viene y les dice: y ahora son real sacerdocio. ¿Cómo? ¿Borra eso? ¿Por qué dice real sacerdocio? No, hermano, totalmente, mire, inaceptable la idea. Inaceptable la idea. Como que usted se ponga a decirle a alguien en la cara: de aquí para allá, aunque no lo creas, yo soy el rey, soy príncipe, soy de la familia real. Dice: ¿estás loco? ¿De qué familia? No conozco que tu familia nació en Jocoro. No conozco que sos de Canaire. No conozco a tu gente. Pero aquí Pedro trata de explicarlo. Es inaceptable. Pedro dice a todos: señores, ustedes son real sacerdocio. Porque el sacerdocio era solo para la descendencia de Leví. Los Leví, de la tribu de Leví, eran los que producían sacerdotes. Y el sumo sacerdote eran descendientes de Aarón. O sea, son dos fuentes. Y viene Pedro y dice: vosotros sois real. O sea, esta cuestión está fuerte. Y por eso que lo quieren expulsar de la sinagoga y lo quieren torturar. Bueno, que al final pues lo descapitaron. Pero Pedro lo que está tratando de explicar es que el cristiano gentil ahora es verdad, es real sacerdocio. Y ahora, total, mire, de una familia de Aarón era el sumo sacerdote. Ahora aparece Pedro diciendo que todos son real sacerdocio. Ajá, ¿y los de Leví? A los mismos judíos les ve el documento y dice: ¿cómo que son real sacerdocio esto? Pareciera una situación fea, ¿verdad? Y lo corrigen a Pedro, como les explico. Mucha gente quiere corregirme a mí. Vayan a estudiar, por favor. Estudien un poco. Entonces ellos quieren corregir esto y corrigen a Pedro y le dicen: no digas que son real sacerdocio, porque el real sacerdocio solo es de la tribu de Leví, y sumo sacerdote es de la línea de Aarón y nadie más. Entonces convulsiona esto cuando Pedro dice: ustedes
son real sacerdocio. ¿Quiénes eran los sacerdotes, hermanos? ¿Quiénes eran los sacerdotes? Los que servían en el templo, los que ofrecían holocausto y víctima en el tabernáculo de Moisés. Luego que se construyó el templo de Salomón, llamaron a 12 sacerdotes para ministrar el templo. Y si un judío había pecado, para redención de su pecado, hablaba con el sacerdote. Y el sacerdote presentaba una ofrenda a Dios. ¿Comprenden? Y Dios lo perdonaba. Usted no podía ir directo a Dios, era prohibido para usted. Nadie podía ir directo a Dios. Nadie podía acercarse a Dios. Estaban los 12 sacerdotes en el templo para ofrecer una ofrenda por su pecado. Si un judío cometió adulterio, aborto, fornicación, asesinato, cometió cualquier pecado, al único que iba era al sacerdote. Y el sacerdote le decía: ofrece este sacrificio y tus pecados el Señor los va a perdonar. Y cuando el primer mes del año en Israel, los obreros, los padres de familia no faltaban a la fiesta de la Pascua. ¿Saben por qué? Porque el sacerdote bendecía la cosecha. Si el sacerdote no bendecía la cosecha, está maldito. Si el sacerdote no te daba la bendición, corres maldición, hermanos. Y por eso que venían la familia y se acercaban al sacerdote para que el sacerdote bendiciera la cosecha y la familia. Y nadie más podía bendecir al pueblo, sino el sacerdote. Y cuando llegaba usted y decía: mire, sacerdote, yo cometí un error, pido que interceda al Señor por mí. Y el sacerdote iba a decidir si Dios te perdonaba o te mandaba la señal que no te perdonaba y era maldito. Entonces caías en una maldición, porque solo el sacerdote tenía la potestad. Llegaban los niños y decía el sacerdote: shalom, shalom, la paz de Dios con vosotros. Nisi, la paz de Dios con ustedes. Yahvé está con ustedes. Y los bendecía a todos. Y la gente iba feliz, bendecida para sus casas. La gente iba feliz, bendecida para sus hogares. Pero ahora Pedro está diciendo: vosotros sois real sacerdocio. ¿No le alegra por eso, hermanos? Se nos cambió la historia. El Señor cambia la historia. El Señor cambia los tiempos. El Señor cambia la religión antigua por la gracia. Aplauda a Dios. Dios vino a cambiar todo. Alabado sea Dios por siempre, hermanos y hermanos. Miren. Y sin embargo, Martín Lutero le llamó a esta parte de este versículo sacerdocio universal. Lutero le llamó sacerdocio universal. ¿Por qué dice Lutero que este es el sacerdote universal? Porque ahora no hay que ir con un hombre para perdonar pecado o para ser perdonado. Ahora cada quien es un real sacerdocio delante de Dios. Usted que es padre de familia, usted es un sacerdote en casa. Si sus hijos venden marihuana y los llevan al tubo, usted es el culpable sacerdote. No escuché amén. Porque ahora dice Lutero, es el sacerdote universal. No le tengas miedo a tu hijo a hablarle del evangelio. No le tengas temor a tu familia, predicarles el evangelio. Porque ahora dice Pedro que somos real sacerdocio. Ponga cada cosa en su lugar, queridos hermanos. Claro, a veces somos buenos para gritar aquí. Usted en el culto y el hijo allá afuera jugando. Allá va el cipote, mire. El suyo es, mire, allá va, ve. Y usted aquí de bravo se la lleva. No, eso no se puede. Bueno, no sigo porque usted me está viendo raro. Pero el real sacerdocio es aquel que manda a su casa,
y gobierna su casa. Y Pedro dice, el real sacerdocio no es el de la capucha o es de la sotana. El real sacerdocio es aquel que tiene a Cristo en el corazón y ha nacido de nuevo. Aplauda a Dios por eso. Ahora Pedro está diciendo, ustedes son real sacerdote. Ahora no tenemos que ir a pedirle nada a nadie para confesar los pecados. Solamente tienes que pedirle a Jesucristo. Eso es cristianismo, hermanos. Ah, sí, línea protestante. Esta sí es línea. ¿Por qué? Porque no tenemos que ir a nadie. Tenemos que ir a Jesucristo. Hermano, pero es que es vergonzoso y abochornoso. ¿Qué puede hacer un hombre por usted? Mientras usted fumó marihuana, aquel se inyecta coca. Mientras usted se tomó 2 cervezas, aquel se tomó 10. ¿Y quién lo puede ayudar a usted? ¿Acaso no podemos nosotros pedir a Dios por los demás? ¿Acaso no podemos nosotros ser real sacerdocio? Tomen el lugar que les corresponde, hermanos. Y aquí la otra parte dice, ser real sacerdocio. El tiempo me avanza y quiero terminar con estas frases. Nación santa. Primero los confunde a los judíos. Linaje escogido son los gentiles. Segundo, real sacerdocio. Ya le votó la tesis. Y los de Aarón, está Jesucristo, hermanos. Y los de Leví, ya no. Por eso Lutero llamó el sacerdote universal. Porque donde quiera que haya un cristiano está la bendición de Dios. ¿Cuántos alaban su nombre por eso, hermanos? Donde quiera que está un cristiano está la bendición de Dios. Donde quiera que vaya un pastor, llega la bendición de Dios. Donde quiera que vaya un siervo de Dios, llega el poder de Dios. Donde quiera que esté la iglesia, penetra con el poder de Dios. Donde quiera que vaya la santa iglesia del Señor, llega la autoridad del Señor. Aplauda a Dios con todo el corazón. Ahí va el poder de Dios, hermanos. Porque somos nación santa. ¿Usted podría explicarme esto? Nación santa. El versículo 9, la parte C. En hebreo la palabra santa es apartado y consagrado. Nación santa. O sea, exclusivo. Como que usted tenga una manta y esa manta está blanquita y está preservada solo para envolver tortillas. Con esa manta no va a arropar los zapatos. Con esa manta no se va a limpiar la cara. Con esa manta usted no se va a limpiar las manos después del baño. Esa manta está guardada en un closet o en un pantry solo para arropar tortilla. Y si usted es cristiano, es nación santa, es del Señor, usted es santo como Dios es santo. Ahí está la palabra. Pedro dice, ustedes son nación santa. Consagrarnos solo para Dios. Dios a la iglesia la ve santa. ¿Cuántos son iglesias de Dios, hermanos? Cuídense, no digan malas palabras. ¿Cuántos son iglesias del Señor, hermanos? No anden peleando con los demás. Si les pregunto ahora, nadie dice amén, ¿verdad? Tienen miedo. ¿Saben por qué? Porque somos nación santa. Dios nos ve como nación santa. Santa. Y eso es. Y al mundo pagano, Dios los ve como criaturas. Hagan la diferencia. A la única que Dios ve santa es a la iglesia de Cristo. A los redimidos. Pero a la humanidad, al resto de la gente, Dios los ve como criaturas. Y no confunda criatura con nación santas. ¿Cuántos son santos, hermanos? Vaya, ya estamos bien ahí. Bien. Ahora viene. Con Israel Dios tuvo un trato preferido. Para Israel Dios tuvo un trato especial. Pero para la iglesia
Dios tiene otro trato diferente. A Israel se le dieron promesa. A nosotros se nos dieron gracia. Gracia. Y ahora Pablo dice a los efesios que somos hijos adoptados. ¿A cuántos les gustaría adoptar un hijo? Levánteme la mano los que les gustaría adoptar un hijo. 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas les gustaría adoptar un hijo. A mí también me gustaría adoptar un hijo, porque yo también tuve ese privilegio de ser adoptado. Hermanos queridos, adoptado. Y dice la Biblia que, oigan bien, a Israel Dios tuvo un trato de preferencia. Israel nació de las entrañas de la promesa del linaje real, y los hijos adoptados nacimos en el corazón de Dios. O sea que el uno nace de la entraña y el otro nace del corazón. Y aquí, ¿quién vale más? No, los dos nacen de la misma rama. Lo único que uno nace de las entrañas, el otro nace del corazón. Así que si le nace en el corazón adoptar a alguien, es una bendición de Dios. Amén. Entonces viene aquí, y aquí viene lo que es nación santa. Somos una nación santa, con respeto a Dios y un trato preferencial. Y la otra palabra es pueblo adquirido por Dios. Señores de la radio y señores ustedes en Facebook, ¿cómo me pueden explicar esta palabra? Pueblo adquirido por Dios. Todos los privilegios que Dios le dio a Israel, en esta carta se los da a la honorable iglesia. Todos los privilegios que el Señor le dio a Israel en el tiempo antaño, ahora se lo da a la iglesia. Oye Israel, tú serás mi hijo y yo seré tu padre. Oye Israel, tú caminarás bajo mi sombra y yo seré tu pastor y tú serás mi oveja. Y lo mismo Dios nos dice: yo soy vuestro pastor y tú eres mi oveja. El que viene a mí no encontrará, queridos hermanos, oscuridad, ni tampoco encontrará muerte, sino encontrará vida. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces el trato de Dios es exclusivo. Ahora se lo da a la iglesia. Dios decía que Israel era su pueblo, ¿sí o no? Dios dijo: ustedes serán mi pueblo, ustedes serán mi familia. Y ahora dice Pablo que todos somos una familia que cobra nombre en toda la tierra. Y esta familia forma el cuerpo. Y la cabeza de esta familia es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es la cabeza de la iglesia. Eso es maravilloso entenderlo, hermanos. Cuando Dios ordenó, vean bien, pueblo adquirido, subrayen la palabra, pueblo adquirido por Dios. Vamos a la otra palabra. Cuando Dios ordenó a Moisés sacar a los israelitas de Egipto, hizo un trato con ellos en el desierto y les dijo: ustedes serán mis hijos y yo seré vuestro padre. El faraón dio un decreto, y el decreto de faraón fue que todo niño varón de los judíos que naciera lo tiraran al río Nilo y se ahogara. Vamos. Tercero, Dios hizo un trato con Israel y le dijo: Israel, la última plaga que enviaré no les tocará a vosotros. Porque Dios le dijo a faraón: ok, suelta a mi pueblo, suelta a mi pueblo para que me sirva y me adore. El pueblo me pertenece, ese pueblo me corresponde, es mío, le dice Dios a faraón. Y faraón endurece y no suelta a Israel, no suelta a los hebreos. Entonces viene el Señor y dice: suelta a mi pueblo, suéltalo, porque me corresponde.
Entonces empezó Dios a enviar 1, 2, 3, 4, 5, 10 juicios. En la octava plaga, en la novena plaga, voy a la última plaga. En la última plaga Dios rebalsó el vaso. Y dijo Dios: no, ya no te soporto, Faraón. No te soporto. Hasta aquí. Así que en la octava plaga, ¿sabe qué pasó? En la 10 plaga, en la 10ª plaga, ¿qué pasó? Dios ordenó al ángel de la muerte matar a todo primogénito de los egipcios. Y dijo Dios: aquí voy yo. Tú mataste a mis hijos. Tú mataste a mis hijos en el monte o en el río Nilo. Ahora yo mataré a tus hijos. Yo mataré a tus hijos. Y la noche que el ángel de la muerte vino, el Señor mandó a todos los padres de familia matar un cordero y manchar las puertas de las casas de los hebreos. Mató a todos los primogénitos de Egipto, pero ningún hijo de los hebreos murió, porque la sangre de un cordero cubrió de la muerte a aquellos muchachos, y la sangre de Cristo también nos cubre a nosotros. Eso viene el Señor y en la 10ª plaga destruye. Entonces Faraón, cuando se sintió acorralado, murieron hasta su propio hijo mayor, que era el próximo déspota, murió también. Con Dios no se fue, hermanos. Murió. Entonces Faraón soltó al pueblo y lo dejó ir, pero con la última plaga, que mató a sus hijos. Porque Dios, como vio que mató a los hebreos, Él mató a los hijos de Él. Entonces viene el Señor en Israel, en el monte Sinaí. Los que han leído Biblia y los que han estudiado, dije estudiado, porque una cosa es leer, otra cosa es estudiar. Los que han estudiado Biblia, en el monte Sinaí, el Señor recoge a todo Israel y les dice estas palabras: yo soy vuestro Dios. Yo soy vuestro Dios. Y ustedes me pertenecen a mí. Me van a obedecer a mí, les dijo Dios al pueblo. Ahora bien, como yo no quiero que me sirvan a la fuerza o por presión, yo quiero que rediman los unos a los otros. Se rediman los unos a los otros. ¿Qué es eso de redimir? Es decir, que la ley de redención era que el hijo mayor usted lo iba a quemar. Usted tenía 7 hijos, entonces el hijo mayor usted lo iba a quemar, a carbonizar, como lo hacían los dioses paganos. Pero como Dios no es pagano, es santo y 3 veces santo. Y dijo Dios: para hacer lo que hacen las naciones paganas, mejor Faraón me hubiera hecho el trabajo a mí, lo hubiera matado a ustedes. Pero yo digo que ustedes van a redimir, y de aquí en adelante el primogénito que nazca será mío. ¿Lo entendieron? Cada primogénito. Es decir, si usted se casó, Dios le dijo: no lo voy a matar a ustedes, voy a permitir que sus hijos se casen, tengan familia, hagan capital y se expandan por todo el universo. Pero sí, el hijo primero que tengan será mío. Me lo van a entregar a mí para que me sirva. Ok. Y dijo: pero rediman ustedes. Moisés y todos los sacerdotes dijeron: hay que redimir al pueblo. Y se fue Jehová y dejó a Israel solo, y dejó a Moisés y a Aarón. Y dijo Aarón: ¿qué haremos, Moisés? Y le dijo: vamos a redimir a este pueblo. Y dijo: ¿cuántas familias son? Tanto. Hicieron un censo. Dice la Biblia, hicieron un censo. Y en ese censo que se hizo, recolectaron una moneda de plata por familia a favor del hijo mayor. Entonces Moisés agarró un recipiente y empezaron a recoger una moneda de plata por familia. Y cuando están todos han depositado una moneda de plata. Recuerde que la plata era el metal más valioso en el tiempo de Israel.
Entonces, ahora viene el Señor, dice, ¿ya lo redimieron? Sí. Aquí están todas las monedas de plata que representan las familias de Israel y se las entregaron al Señor. Y le dijo Jehová estas palabras: ustedes serán míos, yo seré vuestro Dios de generación a generación, porque yo los adquirí en el desierto. Ustedes redimieron a sus hijos y me dieron una moneda de plata. Por eso Pedro, cuando les expliqué la vez pasada, dijo: somos comprados no con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre del Cordero de Dios. ¿Ahora entienden? ¿Ahora entienden por qué Pedro explicó eso? ¿Sí lo entienden? Dice, Israel fue adquirido por Dios. Y ahora Pedro dice, pueblo adquirido por Dios. ¿Cuándo fue que Dios nos adquirió a nosotros? Estábamos en el desierto. Yo nunca fui judío, ni ustedes, hermanos. ¿Cuándo fue que Dios los adquirió a ustedes? Cuando estaban en la Pascua con el Cordero de Pascua, no. Cuando fueron a la sinagoga, ni conozco sinagoga, nunca. El Señor nos adquirió cuando abrió sus manos en el madero, lo clavaron por nosotros. El Verbo se hizo carne y derramó la sangre por nosotros. Ahí nos adquirió. Por eso dice Pedro, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Ahora sí, para que anunciéis. Ya las virtudes no ocupa explicarlas. Todos saben qué es virtud, ¿verdad? Vocación. Hay gente que tiene gracia para hablar, virtud de poder predicar, de poder enseñar. Eso es enseñar las virtudes que nos llamó para proclamar sus virtudes. Y termina el verso 10 y dice Pedro: vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora habéis sido pueblo alcanzado por la gracia de Jesucristo. Pónganse de pies, vamos a orar. Si hubiera una persona en medio de nosotros que viniera a los pies